La ocasión anterior, hermanos, vimos la joya de la gracia de la paz en Cristo y cómo esta es de gran auxilio en medio de la tribulación y en el sufrimiento. Pues, como vimos desde un principio y nos hemos venido encontrando a lo largo de la exposición de esta serie, los sufrimientos por la causa de Cristo, hermanos, no solo son una promesa para los cristianos, sino también son un privilegio. Y enseguida lo vamos a demostrar. Y para ello, nuestro buen Señor no solo nos dotó la gracia de la paz de Dios en Cristo para andar en medio de estos sufrimientos, sino que también nos dio otro bendito bálsamo de gracia para este peregrinaje en este gran desierto del mundo. Y así que continuando, hermanos, con las gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana, vamos a ver el día de hoy la gracia del consuelo en Cristo. La gracia del consuelo en Cristo. Y para ello les invito a que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hasta ahí. Hermanos, para poder tener claro, comprender claramente el aspecto o la gracia de la consolación en Cristo, vamos a ver primero, brevemente, el contexto en el que están dichas estas palabras. Pues el texto nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Así que, ¿en dónde aplica y por qué se da esta consolación? Está efectivamente en el contexto. De manera que la razón por la que es necesario este consuelo la vamos a encontrar en los versículos anteriores. Miren, vayamos unos versículos atrás hasta el versículo 27 del capítulo 1. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hasta allí. Ese es precisamente, hermanos, el contexto y la necesidad por la cual este consuelo nos es dado, que es que nos comportemos como es digno del Evangelio, para que sea que, dice el apóstol, vaya a veros o que esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen,
que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y así pues veremos este contexto, primeramente considerando la conducta digna del Evangelio, y después vamos a pasar a el privilegio del que nos habla aquí de padecer por Cristo. Pero miren, hermanos, lo instructivo de las palabras del apóstol. Él está estableciendo aquí, primeramente, el patrón de conducta digno del Evangelio, para que todo aquel que se dice cristiano, entonces pueda modelarlo. Dice el texto, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Decimos que esto es institutivo porque aquí el apóstol está estableciendo, está instaurando el patrón digno del Evangelio. Esto nos está estableciendo que hay ya una expectativa definida en la conducta de los creyentes en torno a las dificultades, a las amenazas y a los ataques hacia ellos por causa del Evangelio. Y que esta conducta definida no es opcional, hermanos, ni se encuentra dentro de la libertad de cada quien, sino que el apóstol está diciendo que hay una conducta digna del Evangelio y es necesario entonces saber cuál es. Esta conducta del Evangelio pues no es entonces opcional, no está diciendo el apóstol, solo que se comporten como ustedes puedan, ya que pues es el Evangelio y ahí todos cabemos y tenemos libertad. No dice así, sino dice que hay una conducta digna del Evangelio que todos debemos manifestar. Así que no es opcional, ni como les decía, es o está en la libertad de cada quien. De manera que no es nuestra personalidad el patrón de conducta digno del Evangelio. Ya sea que nuestra personalidad bien sea alegre o bien sea reservada, no es nuestra experiencia tampoco. Ahora sea buena la experiencia que tengamos o mala la experiencia que tengamos, lo que se constituye en la forma digna de comportarse del Evangelio ante las dificultades. Es decir, no es que ya que yo tengo una personalidad alegre, entonces por eso esa es la forma en la que yo lo afronto. Tú tendrás una personalidad más reservada y así la afrontas tú. No, hermanos, no se trata de personalidad aquí, ni se trata de experiencia, que algunos ya tengan más experiencia tratando con las dificultades y esa experiencia les confiere la experiencia, válgame la redundancia, para que puedan comportarse de una manera tal vez más apacible. No, hermanos, tampoco es la libertad que cada quien tenga para afrontar las dificultades de manera que a cada uno le funcione como el mundo hace y dice. Pues el mundo nos dice que cada uno afrontará las cosas como cada uno pueda o de la forma, dicen ellos, que a usted le funcione. Pues para ellos dicen, a algunos les funciona llorando, pues dicen que así se desahogan y entonces ya superan las cosas así. Y que a otros les funciona renegando. Pues hoy en día, hermanos, aún el mundo y la supuesta ciencia ya está diciendo que decir groserías y malas palabras ayuda a superar las cosas. ¿Sí sabían eso?
hermanos, ya hay documentales y médicos están diciendo que las groserías ayudan. No, hermanos, no se trata de la libertad ni de la manera que a cada uno le funcione para afrontar las dificultades, sino que hay un patrón que se nos es enseñado sobre cómo el cristiano afronta las dificultades. Hay una conducta que es digna del Evangelio, nos dice, lo cual nos enseña que también hay otra conducta que no es digna del Evangelio. ¿Me están siguiendo? Si el apóstol dice que nos comportemos como es digno del Evangelio, significa que podemos estarnos comportando como no es digno del Evangelio. Es decir, que no solo hay una conducta digna del Evangelio, sino que todas las demás no son dignas del Evangelio. ¿Están siguiendo? ¿Cuál sería esa conducta que no sería digna del Evangelio? Bueno, solo por mencionar 4 cosas. La primera conducta que no sería digna del Evangelio, hermanos, es correr como pollo sin cabeza. Esa sería la primera conducta que no es digna del Evangelio. Noten otra vez, voy a leer otra vez el 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente indicio de perdición. De manera entonces que aquí está hablando pues de la oposición al Evangelio que sufrimos, que vivimos, de las dificultades, hermanos, que tenemos, de los sufrimientos por causa del Evangelio, porque dice el 29, a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De manera que hay una conducta digna en el padecimiento por causa de Cristo y otra que no. Y la que no, decíamos, es en primer lugar correr como pollos sin cabeza. ¿Creen ustedes que es digno de un privilegio correr como pollos sin cabeza? La segunda conducta que no sería digna del Evangelio ante el padecimiento es llorar a gritos desconsolados como los que no tienen esperanza, hermanos. Esa conducta tampoco es digna del Evangelio. Llorar a gritos desesperados y desconsolados como los que no tienen esperanza. Aun cuando se trata de la pérdida, hermanos, aún de seres queridos, como esas personas que se quieren lanzar al ataúd porque han perdido un ser querido. Esa conducta, hermanos, no es digna del Evangelio. La tercera conducta que no es digna del Evangelio es responder con venganza. Esa conducta, hermanos, tampoco es digna del Evangelio. Nos está hablando el texto de que seremos afligidos, de que padeceremos oposición, de que sufriremos ataques por causa del Evangelio, y la conducta que no es digna del Evangelio es responder con venganza a los que nos hacen mal, o maldiciendo, o regresándoles el daño que nos han hecho, o regresándoles el ataque que nos han hecho. Esa no es una conducta digna del Evangelio, del sufrimiento por la causa del Evangelio. No es una conducta digna tampoco, hermanos, rebajarse al tono y a la estrategia de los impíos que causan mal al Evangelio, a la iglesia,
Es decir, rebajarnos a tratar las cosas como ellos, a actuar como ellos, a responderles como ellos. Eso no es digno del Evangelio, hermanos. La cuarta conducta que no es digna del Evangelio es abrazar al desaliento y dejarse llevar por él. Esa tampoco es una conducta digna del Evangelio, porque padeceremos por el Señor, porque sufriremos oposición, porque tendremos dificultad, y la conducta que es digna o que no es digna del Evangelio es abrazar el desaliento y dejarse llevar por él. Porque seremos tentados al desaliento. Y abrazarlo, hermanos, no es digno del Evangelio. Porque eso entonces nos lleva a disminuir como consecuencia nuestra asistencia a la iglesia. Nos lleva a disminuir el servicio al Señor, y una conducta no digna del Evangelio es disminuir nuestro servicio al Señor, disminuir nuestra asistencia a la iglesia, disminuir nuestro fervor espiritual, disminuir nuestras devociones familiares, disminuir nuestras devociones personales. Eso no es una conducta digna del Evangelio ante la dificultad. Ninguna de estas cosas es digna, hermanos, porque no honra al Señor, ni glorifica su santo nombre, ni adorna el Evangelio, sino todo lo contrario. Cada una de estas cosas que hemos expresado, si ustedes las manifiestan, deshonran al Señor con falta de confianza, predican a los incrédulos que nosotros tampoco tenemos esperanza, y manifiestan que nosotros somos iguales que ellos en ese sentido y no tenemos nada más. Cuando reaccionamos exactamente como ellos reaccionan, entonces que no ha habido nada en nosotros, ni nada nos distingue, ni nos diferencia. Si al final respondemos con las mismas amenazas, con el mismo daño, con el mismo mal. ¿Qué de diferencia entonces hay con los incrédulos? ¿Cuál es entonces la conducta digna del Evangelio? Miren la respuesta del apóstol Pablo en el versículo 27, en la segunda parte, que dice, encuentren la que dice que estáis firmes al final del versículo, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál es entonces la conducta digna del Evangelio? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Se fijan? Todo lo demás es un paréntesis que el apóstol hace cuando les dice si voy a ir o no voy a ir. Lo que dice, os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, que estén firmes. Ya vimos que esta firmeza no es un estoicismo carnal, hermanos. Esta firmeza no es una fuerza interior de nuestra voluntad, sino una gracia poderosa que nos sostiene de ser apartados del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Es algo que el Señor va a obrar y producir y que no tiene nada que ver con nuestra fuerza, no tiene nada que ver con nuestra personalidad, ni nuestra naturaleza, ni nuestra experiencia, ahora sea buena o sea mala.
No es que podemos afrontar los problemas mejor o aquel hermano afronta los problemas mejor porque ya tiene mucha experiencia en el Señor y por eso los afronta. No, hermanos, el de experiencia y el inexperto, ambos los afrontan por la misma gracia y poder que se deriva de la unión con Cristo. No porque es fuerte en sí mismo, no porque alcanzó fuerza por sí mismo, que tenga un poder interior distinto al nuestro. Todos es por gracia. Solo que aquel hermano ha aprendido a hacer mejor uso de esa gracia, a correr más rápido hacia esa gracia y beneficiarse de ella que lo hacemos nosotros. Sin embargo, también, hermanos, esta firmeza, que es la conducta digna del Evangelio, implica también la permanencia en el combate por la fe del Evangelio sin claudicar ni debilitarnos por la oposición que seguramente hallaremos. Si está hablando de firmeza, implica una permanencia en el combate. ¿Me explico? En ese sentido, aquí se está diciendo esta palabra firmeza como esa permanencia en el combate por la fe del Evangelio, sin claudicar, sin debilitarnos por la oposición. Por eso dice el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, que debemos estar constantes. Esa firmeza es esa constancia en el combate sin debilitarnos por la oposición que ya nos dice que vamos a sufrir. ¿Cuál es la conducta digna del Evangelio? Mantenerse trabajando, esforzándose y sirviendo a pesar de la oposición. Esa es la conducta digna del Evangelio. Nuestra naturaleza es desistir ante las adversidades, hermanos. ¿No es así? Nuestra naturaleza es desistir y aventar todo por la borda a la primera adversidad. Desafortunadamente para nosotros, se suma que en los lugares de donde el Señor nos sacó, y en el evangelicalismo de nuestro tiempo nos enseñaron, y así lo dimos por verdadero, que todo lo que viene de Dios debe ser fácil. ¿Me están siguiendo? No solo nuestra naturaleza es desistir rápido y aventar todo por la borda, sino que aún más, los lugares donde el Señor nos sacó y en el evangelicalismo nos enseñaron, y lo dimos por bueno, que todo lo que viene de Dios debe ser fácil. ¿Es fácil? Ay, viene de Dios. ¿Es difícil? No, yo creo que no es de Dios. ¿Sí o no? Nos enseñaron a medir así. Que el hecho de que Dios ponga los medios, y lo estoy diciendo entre comillas, se nos enseñó que el hecho de que Dios ponga los medios es que Dios hará que todo sea fácil. Esto es, que Dios ponga los medios, es que Dios va a hacer que todo sea fácil dándome el dinero que necesito, quitando los obstáculos de enfrente y haciendo que no me cueste nada hacer las cosas. Y así interpreto que es de Dios. ¿Están siguiendo? Así nos enseñaron a razonar. Que si Dios pone los medios, significa que va a ser fácil, significa que va a quitar obstáculos, significa que todo va a ser sencillo y no me va a costar nada hacer u obedecer. Y ahí estamos esperando.
Y como nos costó obedecer, entonces decimos, no, tal vez entonces no debía de obedecer esto porque me está costando tanto trabajo. Y así terminamos razonando. Terminamos pensando que como cuesta trabajo obedecer, entonces el mandamiento debe estar mal interpretado. ¿Me están siguiendo? Pensamos que debe ser fácil obedecer y entonces es de Dios. Así nos enseñaron a razonar. Nos enseñaron a pensar que si Dios está en el asunto, todo se va a dar solo. Y ahí estamos disque orando. No, si es del Señor, entonces me voy a cruzar la frontera. Si el Señor pone todas las cosas, o como decimos, todos los medios, entonces es que es de Dios que me cruce la frontera de ilegal. Y ándele que el diablo mueve a su tío y le regala el coyote y yo te lo pago, mi hijo, vente para acá. ¿Y qué dice? ¿Cómo razona? Es de Dios, era de Dios. ¿Era de Dios? No, hermanos, noten que fuimos enseñados a esperar lo fácil y fuimos enseñados a interpretar que si viene de Dios es fácil, pero ese es lo primero que tenemos que desechar ya de una vez por todas de nuestra mente, porque eso no es así, hermanos. De hecho, muchas veces es al revés. Muchas veces las cosas fáciles no vienen de Dios, sino son tentaciones que el enemigo pone para apartarnos. Miren, hermanos, cómo hoy en día el mundo y el hombre está esforzándose por las riquezas fáciles. Y la gran mayoría de estos medios, si no es que todos ellos, son pecaminosos. Piénsenlo. La gran mayoría de ellos son pecaminosos, si no es que todos. Así que lo fácil no. Dejemos de pensar de que fácil igual a Dios, difícil igual a diablo o mal. No, hermanos, eso no es así. De hecho, casi vamos a ver que es al revés. El mayor infortunio de esta enseñanza es que la aplican así para obedecer o no obedecer a los mandamientos de Dios. Si es fácil, si Dios pone los medios, entonces obedezco. Si no los pone, pues no, así no se puede. Y así, eso es lo peor, hermanos, que usamos ese razonamiento para la obediencia. Que sea fácil, obedezco. Como no es fácil, el mandamiento debe estar mal. ¿Qué razonamiento, no les parece? ¿Cómo estamos razonando? Y cuando nos encontramos con oposición, con ataques o con padecimiento, lo primero que tendemos a hacer es a evaluar que tal cosa no es de Dios. Emprendemos cualquier cosa y experimentamos oposición, ataques o padecemos, y lo primero que tendemos a pensar, no, es que yo creo que Dios, esto no debe ser de Dios. Mira cómo le estoy batallando. No ha de ser de Dios. Mira cómo estoy sufriendo con esto. ¿Sí o no, hermanos? Así razonamos. Pero esto no es bíblico. Nos transmitieron una idea que no es bíblica, hermanos. Observen el razonamiento del apóstol en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Cuál es el patrón de conducta digno del Evangelio? En nada intimidados por los que se oponen. Así que lo primero que nos está diciendo aquí ya es
que vamos a hallar oposición. Mírenlo, hermanos. Ya nos está diciendo, vamos a hallar oposición. Ya háganse a la idea. Dejen de pensar de que hacer la obra del Señor es fácil y que Él pone todos los medios y todo es fácil. Y entonces, ay, mira, qué bien nos salió, qué fácil, qué rápido. No, el apóstol está diciendo, la conducta digna del evangelio es que vamos a padecer, es que va a haber oposición y la conducta digna es que no nos vamos a dejar intimidar por esa oposición. ¿Me están siguiendo? No se trata de que no va a haber dificultades, sino todo lo contrario, se trata de que las va a haber y tenemos que mantenernos firmes a pesar de ellas. Así que no, hermanos, el trabajo de la obra del Señor no se evalúa por lo fácil que es o por lo fácil que fue. El trabajo de la obra del Señor no se evalúa por lo fácil que fue, ni por la cantidad de dificultades que encontramos al realizarlo. ¿Están siguiendo? Sino por el fruto de salvación y obediencia y piedad que vemos en él. Porque podemos ir y hacer la obra del Señor y hallar muchas dificultades y por eso decir, no, pues yo creo que no era del Señor que viniéramos a evangelizar acá. Mira cómo nos corrieron de todos lados. ¿Eso significa entonces que Dios no estaba en el asunto? Pero miren que razonamos así. Cuando el apóstol dice que la conducta digna es que no nos intimidemos por la oposición, que esa es la conducta digna del evangelio, por lo que entonces no vamos y no debemos evaluar, hermanos, el trabajo de la obra del Señor por las dificultades que se presentaron, sino sabremos que es de Dios porque hubo fruto de salvación y de obediencia. Piensen en el apóstol Pablo en Éfeso. Toda una ciudad entera contra él y contra los cristianos, gritando con todas sus fuerzas por espacio de 2 horas, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿Se acuerdan? ¿Había oposición allí? Hermanos, toda la ciudad estaba en oposición. ¿Y qué dijo el apóstol? No, esto no es de Dios. Vámonos, hermanos, yo creo que no, aquí no está Dios en el asunto. Las cosas, Dios no puso los medios, como decimos hoy en día. Pero hermanos, hubo fruto y ahí se estableció la iglesia a la que se le envió la carta en Apocalipsis. Pero después, miren al apóstol, después de la oposición que experimentó, salió de allí y continuó predicando en la siguiente ciudad. Al apóstol Pablo se le opusieron los judíos. Lean algún día, hermanos, el libro de los Hechos y van a encontrar que prácticamente en toda ciudad donde ponía un pie el apóstol, los primeros que se le oponían eran los judíos. Y es una constante, hermanos, qué interesante. Los judíos siempre en contra y en contra y en contra. Se le oponían los judíos. Cuando llegaba a las ciudades, se le oponían los magos, se le oponían los empresarios, se le oponían los magistrados, se le oponían los sabios, se le oponían los filósofos, se le oponían los falsos apóstoles, se le oponían los falsos hermanos, fue apedreado, fue encarcelado, fue expulsado de las ciudades y se levantaba, sacudía el polvo y se dirigía a la próxima sinagoga a seguir predicando.
Si nosotros hubiéramos experimentado no la mitad ni una cuarta parte, una sola de esas cosas, hermanos, hubiéramos dicho, no, esto no es de Dios, vámonos mejor a acostar, no hay que hacer nada. ¿Sí o no? En la misma ciudad de Filipos, a donde el apóstol escribe esta carta, hermanos, el relato de Hechos 16 nos dice que fue azotado casi hasta la muerte, allí en Filipos junto con Bernabé, y que fueron expulsados de la ciudad por los magistrados y aún siguieron predicando. ¿Se imaginan si Pablo y Bernabé razonaran como se razona hoy en día, de que si es fácil, entonces Dios está en el asunto? Si hay oposición o dificultad, entonces no era de Dios. No, hermanos. Tan solo en Filipos fueron azotados hasta casi la muerte, fueron encarcelados y fueron expulsados. Miren todas las formas de oposición que enfrentaron los apóstoles en Filipos. Y si hubieran razonado como los cristianos de hoy en día, hubieran concluido que Dios no estaba allí y que mejor no siguieran predicando. Pero, ¿saben ustedes cómo supieron que sí fue de Dios esa labor? Porque hubo fruto de salvación, de obediencia y de piedad. ¿Eso significa que hubieron miles de personas que creyeron ahí en Filipos? No, hermanos. Bueno, que hubo cientos de personas que creyeron para estar seguros de que Dios estuvo allí, que Dios prosperó y respaldó. No, hermanos, no hubo ni cientos. El relato de Hechos 16 nos dice que en Filipos solamente nos dice que creyó Lidia y su familia, el carcelero y su familia, nada más. Impresionante, ¿no les parece? 2 familias creyeron. Dense cuenta entonces que estamos razonando completamente diferente. Hoy en día, el evangelicalismo de nuestro tiempo nos enseñó a razonar completamente diferente a como razonaba el apóstol. Ellos saben que Dios estuvo allí, que los respaldó, porque hubo 2 familias que creyeron. Sufrieron oposición, los apresaron, los azotaron, los encarcelaron y precisamente estaban encarcelados que lamentando y diciendo, no, Bernabé, ¿para qué venimos aquí? Te dije, Pablo, no, te dije que esto no era del Señor. Mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Estaban haciendo eso en la cárcel? ¿Qué estaban haciendo? Dice la escritura que estaban cantando himnos. Miren que ellos no se amedrentaban, hermanos, por la oposición. Ellos no se tiraban al suelo a llorar y a lamentar, a desmoralizarse o decir que Dios no estaba allí porque había oposición. Si hubieran estado como nosotros o hecho como nosotros, cuando llegó el carcelero, ni le hubieran hablado del evangelio. No, ya ni hay que hablar aquí, esto no tiene futuro. Pero después de ser azotados, después de ser encarcelados, siguieron hablando del evangelio en esa ciudad a ese hombre. Esa es la conducta digna del evangelio, hermanos. La firmeza, es decir, la constancia, por eso dijimos, en seguir
combatiendo por el Evangelio, dice, unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Esa es la conducta digna del Evangelio. Observen cómo identifica el apóstol a los que se oponen. Versículo 28. En la segunda parte dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Así que no debe desalentarnos, hermanos, la oposición de los que con sus ataques están manifestando su falta de salvación. Pues es lo que dice el apóstol, que los que se oponen a la verdad y al evangelio están manifestando su perdición, su condenación. Mientras que en la obra que estemos haciendo y estemos viendo fruto de salvación y obediencia y piedad, hermanos, podremos saber que Dios está allí y está respaldando. De manera pues que la conducta que es digna del Evangelio es aquella que muestra firmeza en medio de la oposición, es aquella que no se amedrenta por las amenazas, es aquella que no se intimida ante las dificultades, sino que se mantiene en el mismo espíritu de trabajo a pesar de todas esas dificultades. ¿Y por qué lo hace? Porque entiende que padecer por Cristo es un privilegio. Y así pasamos a nuestro siguiente punto, que es el privilegio de padecer por Cristo. El versículo 29 entonces nos dice la razón de esta firmeza. ¿Por qué están tan firmes? ¿Por qué pueden mantenerse firmes sin intimidarse ante los que se oponen? Verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Bien? Miren, hermanos, qué expresión tan significativa. Os es concedido. No se concede, hermanos, aquello a lo que se tiene derecho, sino que si se concede, es porque no se merece. ¿Siguieron? No se concede aquello a lo que se tiene derecho, sino que si se concede, es porque no se merece. Los trofeos son ganados, pero las bendiciones son concedidas, hermanos. Los trofeos se ganan a título personal, pero las bendiciones son concedidas. De manera, hermanos, que padecer por Cristo no es un trofeo, es una bendición, es un privilegio. Y miren cómo el texto equipara la concesión de los padecimientos con la concesión de la fe misma. Pues dice, a vosotros os es concedido no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, se concedió la fe, se concedió padecer. ¿Me sigue? Como si la fe en Cristo fuese una de las caras de la moneda, mientras que la otra cara es padecer por Cristo. ¿Crees en Cristo de verdad, genuinamente? Entonces tienes el privilegio de padecer por Cristo. Y así como no se puede tomar una moneda y beneficiarnos de ella sin tener ambas caras en nuestras manos, así tampoco nos podemos decir beneficiarios de la salvación en Cristo
sin considerarnos privilegiados de poder padecer por la causa de Cristo, hermanos. No podemos sentirnos gozosos de ser salvos y no sentirnos privilegiados de padecer por Cristo. ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo pueden los padecimientos por Cristo ser un privilegio? Bueno, porque en primer lugar nos identifican con Él. Ya vimos que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, como dice Hebreos 2:11. Y esto se dice en un contexto de padecimiento. De manera que el padecimiento nos identifica con Cristo. Por lo tanto, los creyentes tampoco se avergüenzan de su Salvador ni de sus padecimientos. Tanto que no serían capaces de abandonarlo allá afuera de la puerta, mientras que ellos están dentro disfrutando. Pues dice Hebreos 13:13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Nos está diciendo, él está allá afuera padeciendo, llevando un vituperio, y tú quieres estar allá adentro, tranquilo, acostado, cómodo, disfrutando de la vida. Es lo que está diciendo. El que te salvó está allá afuera llevando ignominia y vergüenza y padecimiento y vituperio. Y tú esperas quedarte adentro de la ciudad y del campamento gozando de la vida. ¿Serías capaz de dejarlo allá y tú acá como si no lo conocieras? ¿Cómo podremos cruzar las puertas del cielo habiendo vivido una vida de lecho de rosas, con lujos y con comodidades mundanas, cuando nuestro Salvador padeció afuera del campamento? O sea que Él padeció Él solo y fue su decisión y pues hay que se aguante allá. ¿Son ustedes capaces de pensar así? Allá están todos los verdaderos cristianos con Él. Allá viven con Él, afuera del campamento, llevando su vituperio. Y solo entran a la ciudad para llamar a otros a salir de la gran ciudad. Y no se trata de amor a los sufrimientos per se, sino de identificarme por medio de ellos, en medio de ellos, con nuestro bendito y amado Salvador. ¿Cómo pueden ser los padecimientos por Cristo un privilegio? En segundo lugar, porque es un honor. Es un honor padecer por Cristo, hermanos. El hombre considera una honra morir por su familia y un honor morir por su patria. El buen guardia considera una honra morir en el cumplimiento de su deber. Considera un honor morir en la protección de su rey. ¿Cuánto más no será para los cristianos un honor sufrir y morir por el ser más glorioso y dignísimo del universo, Cristo nuestro Salvador? Dice en ese sentido el ministro puritano John Trapp: «Qué gran honor es este», dijo el mártir despreocupado, «tanto que al más grande de los ángeles no se le permitió tener. Dios, perdóname por mi falta de agradecimiento».
Termina la cita. Miren, hermanos, qué cosa tan impresionante. Es un gran honor padecer por Cristo, honor que los ángeles anhelarían. Ustedes no saben cuántos ángeles anhelan esta gloria que solo los cristianos tienen. Padecer por ese ser tan hermoso, glorioso y amado, Cristo el Salvador, tan dignísimo. ¿Cuántos ángeles no anhelarían esta gloria que nosotros despreciamos, hermanos? Pero voy a ir más rápido. ¿Cómo pueden los padecimientos por Cristo ser un privilegio? En tercer lugar, porque nos acercan más a Él. Dice el comentarista William Hendrickson, el apóstol, por otra parte, entendió que sufrir por Cristo significaba entrar en una comunión más estrecha con Él. Tal sufrimiento era una ganancia y no una pérdida. ¿Qué cristiano no quisiera estar más cerca de su Salvador, hermanos? ¿No quisieran ustedes estar más cerca de su Salvador? Y si esto no les hace cosquillas, hermanos, es que una de dos, o no son creyentes o están bien enredados en las cosas de la vida. Y eso es pecado. Y no están honrando al Señor. Pero si les dijeran que para estar más cerca de su Salvador deberán sufrir y padecer bajo la misma cruz, caminar con Él su camino al Gólgota, llevando su cruz, ¿lo harían? ¿Lo harían, hermanos? Los discípulos del Señor le abandonaron en esa hora porque no había descendido el Espíritu Santo en Pentecostés sobre ellos. Pero les aseguro que luego de ello lamentaron amargamente no haber estado con su Señor y no haber padecido junto con Él, aún físicamente. Lamentaron haberlo abandonado allí a sufrir la ignominia solo, sin identificarse con Él, sino al contrario, diciendo, no, Él no tiene que ver conmigo, yo no lo conozco. Y eso es lo que hacemos, hermanos, cuando no buscamos identificarnos con el Señor, cuando preferimos sumergirnos en las cosas de esta vida, cuando preferimos enredarnos en las cosas de este mundo y darle prioridad al mundo. Estamos diciendo, yo no lo conozco, no sé quién es. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo pueden los padecimientos por Cristo ser un privilegio? En cuarto lugar, porque nos asemejamos a Él. Dijo el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Miren, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ya vimos también, hermanos, que los padecimientos por causa de Cristo no nos hacen cristianos menores, inferiores, ni inexpertos, ni faltos de sabiduría, sino todo lo contrario. Los padecimientos nos hacen participantes de Cristo, nos asemejan más a Cristo, nos introducen en una comunión particular con Cristo. Nos hacen andar como Él anduvo, nos identifican con Él,
nos hacen andar la senda que Él anduvo, andar a su lado compartiendo y participando de sus padecimientos, salir afuera del campamento y estar con Él y llevar su vituperio también. Así que, hermanos, contemplemos y afrontemos los sufrimientos desde esta perspectiva bíblica. Y veamos por último entonces, ahora sí, el consuelo en Cristo. Y ahora llegamos por fin al capítulo 2, versículo 1, que dice, por tanto, ¿qué es por tanto? Todo lo que nos acaba de decir. Por tanto, en cuanto a la conducta digna del Evangelio, a la firmeza, compartiendo unánimes por la fe, a no estar intimidados por nada de los que se oponen. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Habiendo considerado, pues, hermanos, el contexto de estas palabras, ahora nos va a ser natural comprender la necesidad de este consuelo en Cristo. Porque si vamos a padecer y porque si es un hecho y es un privilegio, hermanos, no hay para dónde hacerse, válgame la expresión. Entonces, vamos a necesitar un consuelo a causa de nuestra debilidad. Consuelo que, si se dieron cuenta, ya se nos comenzó a revelar, hermanos, desde que comenzamos a comprender que es un privilegio padecer por Cristo. Es decir, que el hecho de entender que es un privilegio padecer por Cristo ya es en sí mismo un consuelo. ¿No es así? ¿No trae consuelo eso, hermanos? De manera que ya tenemos casi la mitad del camino recorrido en cuanto a la forma en la que el consuelo se manifiesta para con el creyente. De donde también podemos inferir que en los falsos esquemas del falso evangelio de la prosperidad, hermanos, no cabe la figura del consuelo espiritual en Cristo del que aquí se está hablando. ¿Para qué necesito ser consolado si voy a vivir una vida de lecho de rosas aquí? ¿Para qué necesito ese consuelo? De hecho, en ese falso evangelio, el consuelo es eso, es esa prosperidad. Para ellos ese es el consuelo. Y ellos prefieren recibir el consuelo en esta tierra. Ellos prefieren recibir su consuelo en esta tierra a través de las comodidades de las posesiones. Ese es su consuelo. Y pregunta, ¿dónde está allí Cristo? Allí Cristo mismo no es el consuelo, sino en el mejor de los casos, Él es solamente el proveedor de ese consuelo. Qué cosa más terrible, ¿no les parece? Ellos están diciendo, no te quiero a ti, quiero lo que me das y ya que me lo entregues te puedes ir. El apóstol entonces aquí nos está diciendo que hay consuelo, pero porque hay aflicción. Que habrá consuelo, pero porque efectivamente se nos ha prometido y se nos ha concedido que sufriremos, que padeceremos. Por eso está el consuelo. Esa es la razón de ser del consuelo.
Y así entonces el apóstol está desafiando a los creyentes que estarán padeciendo por causa de Cristo y les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es como si el apóstol estuviera diciendo, de manera que, ya que tenemos el privilegio de padecer por Cristo, si es que entienden ustedes que hay algún consuelo en la persona de Cristo por nuestra unión con Él, hagan que me llene de gozo sabiendo que lo aprovecharán completamente. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo en esas palabras. Cuando dice, si hay alguna consolación en Cristo, no es que Él está diciendo, pues si acaso hubiera. No, hermanos. Ni está diciendo como algunos piensan como de que está preguntándole, ¿alguno de ustedes tiene algo que quiera decir? No, tampoco es eso. Él está desafiando a los cristianos y le está diciendo, si ustedes han entendido que hay consuelo en la persona de Cristo, entonces llénenme de gozo y aprovéchense de Él. Es como si les dijera, ya que hemos de padecer por la causa del Evangelio, si entienden que haya en la persona de Cristo algún consuelo para ustedes, llénenme de gozo de saber que todos unánimes lo tomarán y se beneficiarán de él. Porque el apóstol está diciendo, les van a padecer, y el apóstol también quiere estar tranquilo en su mente y en su corazón de que sí, van a padecer, pero también aprovéchense del consuelo, ¿me explico? Es como si el apóstol les dice, ya me gozo en que ustedes también participen de los padecimientos de Cristo, pero hagan que mi gozo sea completo al saber que en medio de esos padecimientos hallan en la persona de Cristo su pleno consuelo y solaz. Dice el comentarista de la época puritana Albert Barnes, no debemos suponer que Pablo dudaba si había algún consuelo en Cristo, pero la forma de expresión aquí está diseñada para instar a ellos al deber de buscar lo más alto posible. El consuelo en Cristo es el que Cristo da o imparte. Pablo lo consideraba como la fuente de todo consuelo y oraba fervientemente para que pudieran vivir de tal manera que él y ellos lo pudieran aprovechar en el sentido más pleno de ese gozo inefable. La idea es que los cristianos deben en todo momento y especialmente en la aflicción actuar de tal manera que aseguren la mayor felicidad posible que su Salvador puede impartirles. Termina la cita. ¿Es claro, hermanos, el texto? El apóstol está diciendo, si ustedes saben que hay algún consuelo en Cristo, ustedes ya saben que van a padecer, pero si saben que hay consuelo en Cristo, esfuércense y aprovechenlo. Tómenlo. El consuelo de los hombres no sirve para el ánimo más angustiado. No hay palabras humanas, hermanos, que consuelen las más grandes pérdidas, pero las palabras y las promesas de identificación, comunión y semejanza con nuestro Salvador superan infinitamente los más grandes consuelos terrenales, hermanos. El hombre no nos puede dar estos consuelos, solamente Cristo. Así que el consuelo
no solo fluye de la persona de Cristo, sino que el consuelo es la persona misma de Cristo y nuestra unión cercana con Él. Cuando los corazones y pensamientos comienzan a ser jalados por las corrientes del caudaloso río de la desesperación, pensar que estamos siendo bendecidos y privilegiados con ese padecimiento, hermanos, revitalizará por la fe el vínculo con la persona de Cristo en nuestra unión con Él, quien será nuestro consuelo para estas almas abatidas. Cuando la ansiedad y la tribulación quieran echar sus cadenas sobre nuestras emociones y pensamientos, alzar nuestra vista hacia el varón de dolores y experimentado en quebranto, y saber que estamos siendo tenidos por dignos de padecer por Él un poquito de lo mucho que Él padeció por nosotros, quitará, hermanos, por la fe el aguijón del sufrimiento, lo cual será consuelo por la persona de Cristo. Mirarle a Él, hermanos, sufriendo y padeciendo fuera del campamento, quitará el aguijón del sufrimiento nuestro también. Cuando los corazones y cuerpos cansados y tal vez golpeados por los enemigos del verdadero evangelio, los falsos hermanos o los que causan divisiones se fatiguen para desfallecer, mirar a la traición del Getsemaní, mirar a los sufrimientos del pretorio, mirar al camino al Gólgota y la cruz misma, y pensar que estamos siendo identificados con nuestro precioso Salvador, que estamos siendo asemejados a nuestro perfecto Salvador y que estamos siendo más acercados a Él, quebrará por la fe el aguijón del sufrimiento para darnos consuelo por la unión con Cristo nuestro Redentor. ¿No trae consuelo a sus almas meditar en estas cosas? ¿No quiebran esos pensamientos el aguijón del sufrimiento y del dolor? ¿No dan consuelo, aliento y esperanza al cansado, al abatido y al turbado estas cosas en la persona de Cristo su Redentor? El Señor bendiga estas palabras en nuestros corazones, hermanos, que creamos en ellas como palabra fiel, ejerzamos la fe y recibamos el beneficio de ese consuelo que efectivamente hay en la persona de Cristo nuestro Salvador. Oremos, hermanos, al Señor.